Bienvenidos un día más a Ciencia Total, un canal donde la ciencia, la conciencia y el misterio del universo se encuentran. Aquí exploramos las paradojas más desconcertantes de la realidad, la física cuántica, el tiempo, el vacío, la existencia y todo aquello que desafía la lógica. Suscríbete, activa la campana y prepárate para observar la realidad como nunca antes. Sin más rodeos, comencemos. Espero que os guste el vídeo. Conocemos bastante acerca del Sistema Solar. No ocupa el centro de la Vía Láctea, sino que se ubica en uno de los 4 brazos espirales de nuestra galaxia, el brazo de Orión. Mientras gira alrededor del núcleo galáctico, avanza a la asombrosa velocidad de 828.000 km/h y tarda unos 230 millones de años en completar una órbita. También sabemos que nació hace aproximadamente 4.500 millones de años. Sin embargo, persisten muchas incógnitas sobre su verdadera extensión, dónde terminan sus límites, hasta dónde llega la atracción del Sol o del cinturón de Kuiper, y por qué parece dividirse en 2 regiones, con los planetas rocosos de un lado y los gigantes gaseosos del otro. Querido viajero, muy buenas, hoy iniciaremos una travesía destinada a revelar los secretos que aún guarda nuestro sistema solar. Durante esta odisea espacial recorreremos sus mundos, desde el Sol hasta el cinturón de Kuiper, visitando Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, el antiguo 9º planeta. ¿Listo para descubrir hallazgos recientes y entender mejor el cosmos que habitamos? ¡Despegamos! Sol, empecemos la aventura con nuestra estrella. El Sol es el núcleo del sistema. Se trata de una enana amarilla, relativamente modesta en el marco del universo. Aún así, con un diámetro de 1,39 millones de kilómetros, sigue siendo el cuerpo más grande de nuestro vecindario cósmico, supera en 109 veces el ancho de la Tierra. Su masa y su tamaño son tan enormes que su gravedad mantiene a los planetas en sus órbitas. Esta estrella resulta fascinante, aunque desde aquí la veamos amarilla, su color real es blanco. Cuenta con 4.500 millones de años, pero solo ha recorrido la mitad de su existencia. Dentro de unos 5.000 millones de años crecerá, se contraerá y finalmente se apagará. La luz solar tarda unos 8 minutos en llegar a nosotros. Si se extinguiera de repente, no lo notaríamos hasta entonces. El Sol posibilita la vida en la Tierra. Sin él, caeríamos en tinieblas, la temperatura descendería a menos 40 grados en semanas y a menos 100 grados tras meses, y los mares se helarían. Es indispensable, aunque también peligroso, jamás observes un eclipse sin protección. Emite intensa radiación electromagnética, rayos ultravioleta y rayos X, además de partículas transportadas por feroces vientos solares que suelen causar potentes erupciones. Por fortuna, la atmósfera nos resguarda. Dado que su composición es básicamente hidrógeno y helio, delimitar su tamaño exacto resulta difícil, sus bordes son difusos. Investigaciones de los últimos 50 años muestran que los cálculos extremos del radio difieren en unos 100 km. Comprender al Sol es vital para entender el sistema solar. Por ello, la NASA lanzó en 2018 la sonda Parker, con el fin de estudiar la capa externa de su atmósfera, analizar su física, desentrañar la evolución de las estrellas y aprender más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. El 4 de diciembre de 2019, tras año y medio de misión, la agencia anunció hallazgos importantes obtenidos por la sonda Parker. La NASA comunicó hallazgos relevantes. El Sol podría ser mucho más inestable de lo que se creía. La sonda Parker analizó los vientos solares y detectó comportamientos extraños, giros, desviaciones e incluso cambios de dirección. En realidad, esos vientos resultan muy turbulentos. En abril de 2021, Parker se hallaba a tan solo 13 millones de kilómetros de nuestra estrella, el acercamiento más extremo jamás logrado por una nave. Para finales de 2024 debería rozarla, quedando a apenas 6 millones de kilómetros de su superficie. Entonces podrá obtener datos precisos sobre la temperatura, el campo magnético, la composición de sus partículas y su dinámica en la región solar. Tal vez logremos por fin explicar por qué la corona puede ser hasta 300 veces más caliente que la superficie, con valores que alcanzan 1.000.000 de grados. Pocos años después del lanzamiento, en febrero de 2023, la NASA anunció otra sorpresa mientras observaba al Sol.
En unas imágenes aparecía un filamento de plasma desprendiéndose antes de girar en torno a un vórtice hacia el polo norte. Por ahora, los expertos no pueden dar una respuesta definitiva, aunque sospechan que podría relacionarse con el ciclo solar. Cada 11 años el campo magnético del Sol se invierte, iniciando un nuevo periodo. El último ocurrió a fines de 2020. En cada transición, la materia se vuelve más agitada. El satélite solar Orbiter, de la ESA y lanzado en 2020, podría aclarar pronto este misterio. Todavía queda mucho por descubrir sobre el Sol, y cada avance cuestiona lo que ya dábamos por cierto. En noviembre de 2023, por ejemplo, un estudio indicó que la estrella podría ser más pequeña de lo que se creía. Las técnicas para medir su diámetro han evolucionado. En los 70 dependían de los eclipses totales, 20 años más tarde se recurrió a las oscilaciones generadas por ondas solares. En los 90 se concluyó que era un 0,05% menor de lo estimado, y estudios recientes lo reducen aún más en una fracción mínima, aunque suficiente para entender mejor su delicada estructura interna. Ahora dejemos atrás al Sol para continuar el recorrido por el sistema solar. El planeta que se encuentra más cerca de él es Mercurio, que orbita a 0,4 unidades astronómicas, es decir, cerca de un tercio de la distancia que separa a la Tierra del Sol. Sin embargo, no es el más cálido. Venus posee ese récord, gracias a su densa atmósfera que provoca un potente efecto invernadero. En Mercurio, la temperatura varía entre 180 grados C por la noche y 430 grados durante el día. Aunque es el más próximo al Sol, su media superficial es de 167 grados, mientras que en Venus alcanza 462 grados. Dado que Mercurio casi carece de atmósfera, la luz del Sol allí es 7 veces más intensa que en nuestro planeta, y si estuvieras en su superficie, el Sol parecería 3 veces más grande que desde la Tierra. Apenas más grande que la Luna, Mercurio es el menor de los planetas del Sistema Solar. Su masa equivale a apenas 1/20 parte de la terrestre, y es también el más veloz. Completa su órbita en solo 88 días, avanzando a 47 kilómetros por segundo. Se clasifica como planeta telúrico, pues posee núcleo, manto y corteza. Su núcleo, rico en hierro y níquel, resulta especialmente enorme, supera los 2000 km de radio, lo que supone el 85% del radio total y más del 40% del volumen, haciéndolo el segundo más denso tras la Tierra. Además, es el único mundo rocoso, junto al nuestro, que conserva un campo magnético. La superficie mercuriana está cubierta de cráteres y escarpes, semejantes a los de la cara oculta lunar. Al carecer de atmósfera que frene meteoritos, muestra huellas de impactos, aunque también extensas llanuras que parecen haber sido creadas por antiguas coladas de lava. A pesar de su interés científico, la vida allí es muy improbable, solo 2 naves lo han visitado. Entre 1974 y 1975, Mariner 10 captó unas 2.700 fotografías y cartografió el 45% de su superficie. Décadas más tarde, en 2008 y 2009, Messenger lo sobrevoló 3 veces antes de entrar en órbita. Logrando mapear hasta el 90% del planeta, registrar 277.000 imágenes y crear un modelo tridimensional de su magnetosfera. Hoy está en curso una misión más ambiciosa, Bepicolombo, colaboración de la ESA y la agencia japonesa JAXA, lanzada el 19 de octubre de 2018. Para finales de 2025, colocará en órbita 2 sondas, Mercury Planet Orbiter y Mercury Magnetosphere Orbiter, en lo que constituye el desafío más difícil emprendido por la ESA debido a las temperaturas extremas y a la gran energía necesaria para alcanzar un planeta tan cercano al Sol y sometido a enormes fuerzas gravitatorias. El 27 de junio de 2022, Bepicolombo envió ya fotos impactantes desde apenas 800 kilómetros de altitud, donde Mercurio luce sorprendentemente parecido a la Luna. Mientras esperamos la llegada de esas sondas, los científicos han hallado datos clave en los últimos años. Se sabía que el planeta se contrajo hace miles de millones de años, pero un estudio de octubre de 2023 reveló que el proceso continúa. Esto ocurre porque su corteza, mal conductora del calor, refleja gran parte de la radiación en vez de absorberla. Así, aunque la superficie puede superar los 400 grados, el inmenso núcleo interno se enfría lentamente, provocando su reducción,
como una manzana que se arruga al envejecer. Messenger ya había indicado que Mercurio disminuyó al menos 14 kilómetros en diámetro durante los últimos 3.000 millones de años, y estudios recientes confirman señales de contracción aún activa. Poco después, en noviembre de 2023, otra revelación puso al planeta en el centro de la atención. Se detectaron glaciares de sal en las cercanías de su polo norte, el primer indicio de que podría existir algún tipo de actividad que sugiera condiciones para vida en Mercurio. Según las observaciones, esas capas salinas podrían albergar vida subterránea, del mismo modo que en la Tierra ocurre en lagos salados. Así, ciertos sectores del subsuelo mercuriano tal vez sean habitables. Además, dichos glaciares encierran elementos volátiles como sodio, potasio y azufre, que durante mucho tiempo se creyó que habían desaparecido de la superficie debido a la cercanía con el Sol. Este hallazgo indica que las capas de sal se originaron en un pasado remoto, cuando el vulcanismo de Mercurio aún liberaba vapor de agua con sodio. Sigamos avanzando en nuestro recorrido por el sistema solar. El siguiente destino tras Mercurio es Venus. Es el planeta más ardiente de todos, un verdadero infierno cósmico. Su atmósfera, densa y saturada de nubes de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, retiene el calor y produce un poderoso efecto invernadero. La temperatura media en su superficie alcanza los 462 grados, lo que lo convierte en el mundo rocoso más caluroso del sistema solar. Como vecino cercano de la Tierra, Venus suele llamarse su gemelo. Ambos comparten rasgos: composición rocosa, una pequeña cantidad de agua, atmósfera, tamaño, masa y gravedad comparables. Los especialistas incluso piensan que en tiempos antiguos Venus pudo haber sido habitable y albergar océanos, pero un efecto invernadero desbocado lo transformó en el infierno actual. Hoy, la combinación de calor extremo, alta presión, vientos furiosos y lluvia de ácido sulfúrico vuelve imposible la vida. Allí los vientos pueden llegar a 700 km por hora, unos 300 km/h más que los más intensos registrados en la Tierra. Aunque no se esperan organismos presentes, los científicos siguen estudiando al gemelo abrasador para hallar rastros de vida pasada y entender cómo evolucionó tan drásticamente, motivo por el que Venus es tan atractivo para la investigación. En la próxima década se planifican al menos 3 misiones dedicadas a explorarlo. Entretanto, los expertos analizan las imágenes ya disponibles. En marzo de 2023, un grupo revisó datos de la sonda Magallanes de la NASA, tomados hace más de 30 años. Encontraron evidencias de vigorosa actividad volcánica. Las capturas de radar de inicios de los 90 mostraban lo que parecía un lago de lava en erupción, un cráter que cambiaba de forma, se expandía y rebosaba roca fundida. Para los investigadores, es una de las pruebas más sólidas de vulcanismo venusino hasta ahora, un hallazgo asombroso que no esperábamos antes de 2030 y un paso esencial para comprender el proceso que disparó su efecto invernadero. En noviembre de 2023, otro descubrimiento entusiasmó a la comunidad científica: se detectó oxígeno atómico en la atmósfera venusina. Este hallazgo podría explicar por qué, pese a sus similitudes, la Tierra y su vecino son tan distintos. El oxígeno atómico apareció en 17 puntos, tanto del lado iluminado como del nocturno, a unos 100 km de altura. Conviene no confundir el oxígeno molecular con el oxígeno atómico. El primero, presente en la Tierra y fundamental para la respiración, no ha sido hallado en la atmósfera venusina. En cambio, el que allí se detectó es oxígeno atómico, átomos individuales, no enlazados entre sí. En nuestro planeta también existe en altitudes elevadas. Este oxígeno aislado surge gracias a la fotodisociación, un proceso químico en el que la radiación luminosa rompe una molécula. Dicho de otro modo, los fotones solares convierten el oxígeno de su forma molecular a su estado atómico, lo que explica su presencia en Venus. La atmósfera de ese mundo está compuesta sobre todo por dióxido de carbono. Cuando la luz incide sobre él, lo descompone en átomos de oxígeno y monóxido de carbono. Al migrar hacia el lado oscuro, esos átomos se recombinan para formar nuevamente CO. ¿Qué aporta este hallazgo si ya sabemos que Venus no es habitable? Es relevante porque ayuda a entender mejor el perfil térmico de su atmósfera, los mecanismos de enfriamiento y la velocidad de los vientos. Para ciertos especialistas, el oxígeno atómico podría indicar que en el pasado Venus fue más húmedo y templado.
A poco más de 41 millones de kilómetros se ubica nuestro planeta, la Tierra. Ella se halla en la llamada zona habitable del Sistema Solar, región ni demasiado próxima ni demasiado alejada del Sol, donde el agua puede mantenerse líquida. Nuestro mundo está justo en ese rango y recibe cerca de 1000 vatios por metro cuadrado de energía solar. Al aproximarnos al Sol, la radiación aumenta y, más allá de Venus, el agua se evapora. En cambio, después de Marte la luz resulta insuficiente y el agua permanece solo como hielo. La existencia de agua líquida es el principal requisito para que un planeta sea habitable. Igual que los demás, la Tierra recorre una órbita alrededor del Sol en 365,25 días. Para medir distancias entre astros se adoptó la unidad astronómica, equivalente, aproximadamente, a la separación entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Nuestro planeta rota sobre su eje en 11 horas 56 minutos. A diferencia de Mercurio y Venus, posee un satélite, la Luna, formada poco después de la Tierra. La interacción gravitatoria entre ambos genera mareas y estabiliza la inclinación del eje terrestre. Además, la Tierra es el planeta más denso del Sistema Solar y el mayor de los 4 mundos rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. El 71% de su superficie está cubierto por agua o hielo polar. Durante el año, su distancia al Sol varía, ya que su órbita es elíptica. La noche del 3 de enero de 2024, nuestro planeta alcanzó su punto más cercano al Sol, a unos 147 millones de kilómetros. Se dice que la Tierra estaba en su perihelio, es decir, en el punto más cercano al Sol. Lo contrario es el afelio, la distancia máxima entre ambos. La Tierra alcanzará su afelio el 5 de julio de 2024, situándose entonces a 152 millones de kilómetros del Sol. Entre perihelio y afelio hay, por tanto, una diferencia de unos 5 millones de kilómetros. Sin embargo, esto no determina las estaciones, lo que marca si es verano o invierno es la inclinación del eje terrestre. Un estudio reciente demuestra que la Tierra no es tan única como pensábamos. La vida podría haber surgido en otro planeta. Incluso un cambio mínimo en la historia del Sistema Solar podría haber generado condiciones para la vida en un lugar distinto. Resulta asombroso pensarlo. Los científicos sostienen que la habitabilidad de un planeta no depende de un único factor. Venus y Marte pudieron haber sido habitables en el pasado, pero hoy están lejos de nuestra idea de un mundo hospitalario. La noción de zona habitable es más compleja de lo que creíamos, no es igual para todas las estrellas. Por ejemplo, la zona habitable de Tau Ceti, la estrella más cercana al Sistema Solar, es distinta. Esta zona depende de múltiples factores: tamaño de la estrella, energía emitida, atmósfera planetaria y tectónica de placas, algo que distingue a la Tierra y la hace un mundo adaptable. Se piensa que si Marte tuviera placas tectónicas, podría ser habitable. Marte, el planeta rojo, es nuestro siguiente destino. Es el cuarto planeta desde el Sol, el último antes del cinturón de asteroides y el más lejano entre los mundos rocosos. Su masa es 10 veces menor que la de la Tierra. Como Mercurio, presenta similitudes con la Luna: cráteres, cuencas de impacto, volcanes, grietas, valles, dunas y casquetes polares. Allí se encuentra el volcán más alto del Sistema Solar, el Monte Olimpo, y el cañón más grande, el Valle Marineris. Hoy, Marte es mucho menos activo que en el pasado, las erupciones volcánicas son extremadamente raras y ninguna ha sido observada directamente por el ser humano. En 2013, investigadores de la Universidad de Arizona publicaron en Nature Geoscience un estudio que sugería una erupción volcánica hace unos 500.000 años. Analizaron datos de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y encontraron depósitos de ceniza y gas volcánico en la región llamada Cerberus Fossae, similares a los de erupciones recientes en la Tierra. Esto indica que hace 1 millón de años pudo haber actividad volcánica significativa. Actualmente, los eventos geológicos son menores: deslizamientos, terremotos, géiseres en zonas polares, etc. Desde el siglo XIX se buscan rastros de vida en Marte. La primera misión de sobrevuelo fue en 1965, con la sonda Mariner 4 de la NASA. Desde entonces, nuestro conocimiento ha avanzado enormemente, y hoy sabemos que el planeta rojo no alberga vida multicelular.
Sin embargo, es posible que en algún lugar bajo la superficie de Marte exista vida unicelular. Por ello, los científicos continúan buscando rastros de microorganismos en el planeta rojo. Pero no se limitan a ello, los estudios recientes también buscan comprender mejor su evolución geológica. El 4 de mayo de 2022, la sonda InSight de la NASA registró el terremoto más intenso jamás detectado en Marte, o en cualquier otro planeta que no sea la Tierra, un sismo de magnitud 4,7 durante 6 horas. Este hallazgo fue inesperado, ya que Marte carece de placas tectónicas. Se especuló que un meteorito pudo haberlo causado, pero no se encontraron cráteres ni indicios de impacto. Un choque de esas características habría generado un cráter de 300 metros y esparcido polvo al espacio. Por lo tanto, parece que el sismo se originó por la actividad interna del planeta. Resolver este misterio permitirá entender mejor las corrientes de magma, la formación geológica de Marte y las causas de la pérdida de su campo magnético durante miles de millones de años. Marte aún guarda muchas sorpresas. En octubre de 2022, la NASA descubrió un cráter de impacto colosal, 150 metros de diámetro y profundidad, el mayor hallado hasta ahora en un planeta. Se calcula que un meteorito de unos 12 metros de tamaño, con una masa entre 250 y 650 toneladas, cayó sobre Marte a 7,5 kilómetros por segundo, coincidiendo con un impacto fechado el 24 de diciembre de 2021 que generó un sismo de magnitud 4. Los temblores desprendieron trozos de hielo bajo la superficie, lo que podría indicar la presencia de agua líquida subterránea. Hoy sabemos que Marte es un planeta helado, con un suelo permanentemente congelado, y futuras misiones intentarán analizar su contenido. El 8 de febrero de 2023, la NASA anunció la mejor evidencia hasta la fecha de lagos antiguos en Marte, un hallazgo que sorprendió a muchos. Aunque hoy su entorno es árido y seco, con una presión atmosférica tan baja que el agua líquida no podría mantenerse, Marte no siempre fue así. Hace aproximadamente 4,500 millones de años, tras su formación, se parecía mucho a la Tierra. Su atmósfera era más densa y las temperaturas más cálidas. Hace cientos de millones de años, el agua líquida fluyó incluso por cañones. En febrero de 2023, el rover Curiosity detectó rocas con ondulaciones en su superficie, rastros de olas antiguas que se han conservado milagrosamente, ofreciendo una ventana al pasado marciano. Solo resta analizarlas, algo que el rover aún no ha logrado debido a la dureza de las rocas. Meses después, otro descubrimiento sacudió a la comunidad científica. El 9 de agosto de 2023, un estudio publicado en Nature reveló posibles evidencias de vida en Marte. De hecho, estas evidencias son fósiles de un clima cíclico, lo que indica que Marte experimentaba periodos secos y húmedos, al igual que la Tierra. Un clima regular y repetitivo crea un entorno favorable para que moléculas orgánicas simples se organicen en compuestos más complejos, en otras palabras, un ambiente propicio para la vida. Marte sigue guardando muchos misterios. Continuamos nuestro recorrido por el sistema solar dirigiéndonos al quinto planeta desde el Sol, Júpiter. En nuestro camino nos encontramos con el cinturón de asteroides, formado hace unos 4,600 millones de años, al mismo tiempo que el sistema solar. Este cinturón está compuesto por cientos de miles de asteroides que no se consolidaron para formar planetas, es decir, cuerpos pequeños que no son ni planetas ni satélites. Los tamaños de estos objetos varían enormemente, desde motas de polvo hasta varios cientos de kilómetros de diámetro. Entre ellos solo hay un planeta enano, Ceres, con 950 kilómetros de diámetro. A pesar de ser pequeño, representa casi un tercio de la masa total del cinturón, aunque tiene 14 veces menos masa que Plutón. Es además el único objeto esférico, mientras que los demás asteroides presentan formas irregulares. Ceres posee un núcleo rocoso, un manto de hielo que constituye el 25% del planeta y una corteza rocosa con depósitos de sal, una estructura parecida a la de los planetas telúricos del Sistema Solar. Descubierto en 1801, hoy interesa a los científicos por varias razones. En primer lugar, se cree que es un protoplaneta, lo que podría ofrecer pistas sobre la formación y evolución planetaria. En segundo lugar, podría haber albergado un océano de agua líquida. Los datos obtenidos durante el sobrevuelo de la sonda Dawn de la NASA en 2007 despertaron gran curiosidad.
Esta nave se puso en órbita alrededor de Ceres en 2015 y, en 2017, detectó moléculas orgánicas complejas de la familia de los hidrocarburos. Su origen no estaba del todo claro. Los científicos plantearon varias hipótesis. Podrían haber sido traídas por cometas o haberse formado a partir de compuestos presentes en el agua salada. Un estudio de octubre de 2023 reabrió el debate. Nuevos análisis sugieren que estos compuestos podrían haberse formado en Ceres de manera endógena gracias a la presencia de agua. En otras palabras, podría existir un depósito de compuestos orgánicos en el interior de este planeta enano del cinturón de asteroides. Otro asteroide del cinturón también ha sido noticia recientemente, 16 Psyche. Es uno de los más masivos, con 226 kilómetros de ancho y gran densidad. Compuesto en un 50 a 60% por metal, representa algo menos del 1% de la masa total del cinturón. Según la NASA, podría tratarse del núcleo residual de un planetesimal primitivo, es decir, el núcleo metálico de un planeta fallecido. Por lo tanto, estudiarlo podría ayudarnos a comprender mejor la composición del núcleo terrestre. La misión Psyche se lanzó en octubre de 2023 y tardará 6 años en llegar, marcando el inicio de la exploración de este prometedor asteroide. No comenzará hasta agosto de 2029. En ese momento, la misión de la sonda consistirá en cartografiar el asteroide y analizar sus propiedades. Continuamos nuestro viaje por el sistema solar. Ahora nos encontramos a unos 779 millones de kilómetros del Sol, más allá del cinturón de asteroides y frente al planeta más grande del sistema, Júpiter. Júpiter es un gigante gaseoso, más grande que todos los demás planetas juntos. Su radio es 11 veces mayor que el de la Tierra y su masa 318 veces superior. Su tamaño es tan imponente que es visible a simple vista desde la Tierra y se conoce desde la prehistoria. Tras el Sol, la Luna y Venus, es el cuarto objeto más brillante del cielo nocturno. Su composición se asemeja a la del Sol, formada principalmente por hidrógeno y helio. La atmósfera de Júpiter es tan densa que resulta difícil determinar el límite entre ella y la posible superficie. Es probable que tenga un pequeño núcleo rocoso, como el de la Tierra, aunque los científicos aún no lo han confirmado. Júpiter posee el día más corto del sistema solar, completando una rotación en menos de 10 horas. Por ello, está achatado en los polos y abultado en el ecuador. Sus años, en cambio, son largos. Un año en Júpiter equivale a casi 12 años terrestres. Júpiter, sus 95 lunas y sus anillos conforman el sistema joviano. Sus lunas orbitan atraídas por su intensa gravedad, y los científicos han identificado y nombrado unas 50. La influencia del planeta se extiende incluso más allá del sistema joviano. Los asteroides troyanos comparten su órbita alrededor del Sol. En 2023 se realizaron importantes descubrimientos. En febrero, astrónomos que buscaban un noveno planeta en los confines del sistema encontraron 12 nuevas lunas jovianas. Aunque no son tan grandes como Ganímedes, con diámetros entre 1,5 y 5 kilómetros, su hallazgo fue casi accidental. Detectar lunas pequeñas alrededor de Júpiter es complicado, su brillo oculta cuerpos menores y se requieren telescopios potentes con amplio campo de visión para cubrir todo el sistema joviano. Los primeros indicios aparecieron en marzo de 201, pero confirmar su existencia llevó tiempo. De estas 12 lunas, 9 son retrógradas, es decir, orbitan en sentido contrario al de la Tierra y la mayoría de planetas y asteroides. Por ello, se cree que son fragmentos de colisiones de lunas mayores capturados por la fuerza gravitatoria de Júpiter. Estas lunas son objeto de gran interés para los científicos, que las estudian con la esperanza de encontrar posibles rastros de vida. La sonda JUICE despegó rumbo a Júpiter bajo la misión Júpiter Icy Moon Explorer, o TIMO, cuyo objetivo es explorar las lunas heladas del gigante gaseoso. La sonda entrará en el sistema joviano en 2031 y realizará sobrevuelos sobre Calisto, Ganímedes y Europa, para luego permanecer en órbita alrededor de Ganímedes, el mayor satélite de Júpiter, idealmente durante un año. En septiembre de 2023 se realizaron hallazgos relevantes en Europa, la más pequeña de las 4 lunas galileanas.
El telescopio James Webb detectó trazas de dióxido de carbono en su superficie, respaldando la hipótesis de un océano subterráneo de agua, probablemente salada, a unos 100 km de profundidad. Si el CO2 detectado proviene efectivamente de ese océano, Europa podría sumarse a Encélado, la luna de Saturno, como uno de los lugares más habitables del sistema solar. James Webb realizó otro descubrimiento en octubre de 2023. Imágenes de la atmósfera de Júpiter revelaron una corriente en chorro de alta velocidad nunca antes vista, que se extiende más de 4.800 kilómetros sobre las nubes al norte del ecuador del planeta. Antes, esta característica solo se percibía como brumas nebulosas. La precisión del telescopio permitió observarla con claridad, dando un paso más en la comprensión de las interacciones entre las distintas capas de la atmósfera joviana. Continuamos nuestro viaje hacia Saturno, vecino de Júpiter. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar y es famoso por sus espectaculares anillos, cuyo grosor promedio es de 10 metros, aunque en algunas zonas alcanza los 100 metros. Se cree que estos anillos no siempre existieron. Podrían haberse formado hace unos 100 millones de años cuando una de las primeras lunas colisionó con el joven planeta. La luna se acercó demasiado a Saturno, acelerada por la gravedad, estalló, dispersando sus fragmentos y formando un disco alrededor del planeta. En un futuro lejano, es probable que Saturno pierda gradualmente estos anillos, desapareciendo por completo en unos 300 millones de años. Un día en Saturno dura 10,5 horas, mientras que un año equivale a 29,5 años terrestres. Tras el descubrimiento de 12 nuevas lunas alrededor de Júpiter en febrero de 2023, Saturno, que tenía 83 lunas, se convirtió en el planeta con más satélites al descubrirse 62 nuevas lunas en mayo de 2023, sumando un total de 145. Detectarlas no fue sencillo, su tamaño y brillo reducido dificultan su observación. Los científicos tomaron múltiples imágenes de una extensa ventana del cielo cada 5 minutos durante 3 horas con el telescopio Canadá-Francia-Hawái. Al combinar las imágenes, se descubrieron las 62 nuevas lunas, conocidas como lunas irregulares. Al igual que las 12 lunas halladas alrededor de Júpiter a comienzos de 2023, las de Saturno se formaron antes de ser capturadas por su poderosa gravedad. Son el resultado de diversas colisiones, algunas de las cuales ocurrieron hace miles de millones de años. A finales de 2023 se realizaron otros hallazgos que desvelaron secretos ocultos de Saturno. El 22 de octubre de 2023, el Hubble fotografió un fenómeno extraño, manchas en los anillos del planeta. Estas manchas móviles y estacionales se denominan rayos anulares y ya habían sido vistas por la Voyager 1 de enero de 1981 y posteriormente por la Cassini. Por el momento, los investigadores no pueden explicar su origen, quizás se deban a la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Saturno, generando fuerzas electrostáticas que elevan polvo y hielo sobre los anillos. Lo que sí se sabe es que su número y contraste cambian según las estaciones de Saturno, cada una de 7 años. Actualmente, al acercarse al equinoccio del planeta, los rayos de los anillos aumentan en frecuencia y se oscurecen, pero no existe ninguna teoría que prediga con exactitud su aparición. Otro misterio es que, mientras que las manchas suelen verse en un solo lado del anillo, el Hubble las observó en ambos lados, y su tamaño supera con creces el diámetro de la Tierra. Poco después de publicarse estas imágenes, otro descubrimiento de la ESA generó gran revuelo. Un fenómeno cósmico ocultará los anillos de Saturno durante 7 años, algo extremadamente raro, vinculado al movimiento orbital del planeta. El 27 de agosto de 2024, Saturno alcanzará su máximo brillo y tamaño aparente. La inclinación gradual finalizará en marzo de 2025, momento a partir del cual los anillos dejarán de ser visibles. Recientemente, el 7 de febrero de 2024, la revista Nature publicó un hallazgo sorprendente sobre una luna poco conocida, Mimas. Es la más pequeña de las 7 lunas principales de Saturno y se ha sumado al selecto grupo de lunas potencialmente habitables, junto con Titán y Encélado, y las jovianas Europa y Ganímedes. Se cree que Mimas posee un océano bajo su superficie, algo inesperado.
Este océano de aproximadamente 72 kilómetros de profundidad se encuentra bajo una corteza helada de 24 kilómetros de espesor, y se estima que apareció hace menos de 25 millones de años, representando más de la mitad del volumen total de la Luna. Ya en 2014 se sospechaba que Mimas podría tener agua líquida bajo su corteza, pues su órbita oscilaba inesperadamente alrededor de Saturno. Hoy se ha confirmado que su trayectoria se ha desviado unos 10 km en 13 años. Sin embargo, este océano es relativamente joven en términos astronómicos, por lo que es poco probable que haya permitido el surgimiento de vida hasta ahora, un dato importante a tener en cuenta. Continuamos nuestro recorrido por el Sistema Solar hacia el séptimo planeta desde el Sol, Urano. Es el tercer planeta más grande después de Júpiter y Saturno, con un tamaño 4 veces superior al de la Tierra. Urano es también el planeta más frío del Sistema Solar, compartiendo esta característica con su vecino Neptuno. Ambos son gigantes helados cuya atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno, helio, metano y amoníaco. Su impresionante color azul verdoso se debe a la presencia de metano, que absorbe la luz roja y refleja la azul y verde. Una de las particularidades más sorprendentes de Urano es la inclinación extrema de su eje de rotación, de 98 grados. Esta inclinación hace que el planeta ruede a lo largo de su órbita, manteniendo el mismo polo orientado hacia el Sol durante largos periodos de tiempo, hasta 42 años. Al igual que Saturno y Júpiter, Urano posee anillos, 13 en total, formados por roca y polvo, aunque son muy oscuros y difíciles de observar. Además, cuenta con 27 lunas conocidas, de las cuales las 5 más grandes, Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda, han captado la atención de los científicos, sobre todo por su potencial de albergar océanos subterráneos, similares a los observados en las lunas de Saturno y Júpiter. Hasta ahora, la única sonda que se ha acercado a Urano fue la Voyager 2 en la década de 1980, sobrevolando también Saturno y Neptuno. Los datos recogidos por esta misión siguen siendo estudiados, y las esperanzas de encontrar agua y posibles indicios de habitabilidad se centran en las lunas de Urano, especialmente Titania y Oberón, que podrían contener océanos más densos y calientes que el resto, potencialmente habitables. Las futuras misiones a las lunas de Urano podrían arrojar más información sobre estos océanos subterráneos, ya sean habitables o simplemente restos de antiguos mares. Mientras tanto, el telescopio James Webb ha proporcionado imágenes recientes que muestran a Urano rodeado por varias de sus lunas y 11 de sus 13 anillos. Algunas de estas estructuras no se habían fotografiado desde 1986, y se espera que futuras observaciones revelen los 2 anillos exteriores descubiertos por el Hubble en 2007. Estas imágenes nos permiten comprender mejor las estaciones de Urano y estudiar su misterioso casquete polar. Debido a la inclinación extrema de Urano, sus estaciones son extremas. En los polos, los días y las noches pueden durar años. El casquete polar desaparece en verano, cuando recibe luz solar directa, y reaparece en otoño, al sumirse en la oscuridad. Las fotografías también muestran nubes brillantes que podrían ser tormentas. En diciembre de 2023, nuevas imágenes revelaron con mayor detalle el casquete interno blanco y la banda oscura en su parte inferior, así como tormentas cerca del borde sur del casquete polar. Los astrónomos esperan con interés los cambios que se producirán en 2080, cuando Urano alcance su próximo solsticio. Por otra parte, el 23 de mayo de 2023 se publicaron imágenes que combinan observaciones de 2015, 2021 y 2022, lo que permitió observar los polos de Urano por primera vez en casi un siglo. Recordemos que el gigante helado tarda 84 años en completar una órbita alrededor del Sol. Gracias a telescopios como el Very Large Telescope, los científicos pueden seguir estudiando Urano con un nivel de detalle sin precedentes, comprendiendo mejor sus estaciones, su atmósfera y sus lunas. Los astrónomos han estudiado la atmósfera polar de Urano utilizando el espectro de ondas de radio y han detectado un ciclón polar, un descubrimiento sin precedentes que revela que Urano es mucho más dinámico de lo que se pensaba. Este hallazgo también confirmó que todos los planetas del Sistema Solar, excepto Mercurio cuya atmósfera es demasiado tenue, presentan vórtices en sus polos.
Desde 2023, la NASA ha convertido a Urano en una prioridad científica y ha puesto en marcha un programa de observación llamado Uranus Orbiter, que se prolongará hasta 2032 con el objetivo de estudiar más a fondo este gigante helado. Nos encontramos ahora a 4.500 millones de kilómetros del Sol, frente a Neptuno, el planeta más alejado. A veces incluso está más lejos que el planeta enano Plutón. Neptuno es tan remoto que la única nave espacial que lo ha visitado, la Voyager 2, tardó unos 12 años en llegar. Es el cuarto planeta más grande y el tercero más masivo del Sistema Solar, con un tamaño 17 veces superior al de la Tierra. También es el gigante más denso entre los planetas helados. Neptuno no es visible a simple vista y fue descubierto gracias a cálculos astronómicos en 1846, no por observación directa. Completa su órbita alrededor del Sol en unos 165 años terrestres, mientras que un día dura aproximadamente 16 horas y cada estación se extiende por unos 40 años. Su núcleo sólido, compuesto de silicatos, níquel y hierro, tiene un tamaño equivalente al de la Tierra, rodeado por un fluido caliente formado por materiales helados como agua, metano y amoníaco. Neptuno carece de superficie sólida y su atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, con trazas de metano. Es el planeta más ventoso del Sistema Solar, con vientos que alcanzan velocidades de hasta 2.100 km por hora. La gran mancha negra de Neptuno ha intrigado a los científicos durante décadas. Esta enorme tormenta, ubicada en el hemisferio sur, fue observada por la Voyager 2 de enero de 1989, registrando vientos jamás medidos en otro planeta. Desapareció en 1994, pero una mancha similar apareció en 2016 en el hemisferio norte. En septiembre de 2022, el telescopio James Webb fotografió Neptuno y sus delgados anillos con un nivel de detalle sin precedentes, mostrando también algunas de sus lunas. En la imagen, Neptuno brilla como una bola facetada, con sus regiones polares y latitudes altas reflejando más luz solar debido a su riqueza en metano. La fotografía también revela finas líneas blancas, que la NASA interpreta como signos de circulación atmosférica, materia descendiendo desde las altas latitudes hacia el ecuador mientras se calienta. Una vista más amplia difundida por James Webb muestra a Tritón, la mayor luna de Neptuno, brillando incluso más que el propio planeta. Tritón refleja alrededor del 70% de la luz solar gracias a su superficie cubierta de hielo de nitrógeno. En total, en la imagen pueden observarse 7 de los 14 satélites conocidos de Neptuno: Tritón, Galatea, Náyade, Talasa y Espina, entre otros, dentro y alrededor de los anillos del planeta. Finalmente llegamos a los gigantes helados, Urano y Neptuno. Aunque solemos decir que Urano es azul claro y Neptuno azul oscuro, las investigaciones recientes han demostrado que esto no es del todo cierto. Ambos planetas tienen un tono claro de azul verdoso. En la época del Voyager 2 y de las primeras imágenes de Neptuno, los científicos habían exagerado el contraste para distinguir mejor nubes y vientos, lo que hizo que Neptuno pareciera artificialmente más azul de lo que realmente es. En enero de 204, investigadores de la Universidad de Oxford corrigieron esta visión, publicando fotos que muestran los colores reales de ambos planetas. Otro misterio que rodea a Urano y Neptuno son las lluvias de diamantes. Desde principios de los años 80 se sospechaba que podrían existir núcleos de diamante en el interior de estos planetas, formados por las enormes presiones sobre los elementos de carbono presentes en su atmósfera. Estudios más recientes han revelado que estas lluvias de diamantes podrían ocurrir a presiones y temperaturas más bajas de lo pensado, lo que significa que podrían formarse incluso en capas poco profundas de la atmósfera. Con esto, hemos completado la exploración de los planetas principales del Sistema Solar, pero nuestra aventura aún no termina. Quedan objetos y misterios por descubrir, empezando por Plutón. Durante mucho tiempo, Plutón fue considerado el 9º planeta del Sistema Solar, hasta que en 2006 fue reclasificado como planeta enano. Antes de su descubrimiento, los astrónomos ya sospechaban la existencia de un 9º cuerpo. Detectaron anomalías en las órbitas de Urano y Neptuno, que se movían como si otro objeto interfiriera en su trayectoria. Así nació la búsqueda del llamado Planeta X. Sin embargo,
pronto se supo que estas perturbaciones no eran causadas por un planeta adicional, sino por una estimación incorrecta de la masa de Neptuno. En 1930 se descubrió finalmente Plutón. Aunque demasiado pequeño para influir en Urano o Neptuno, despertó un gran interés científico. Plutón es muy pequeño, su diámetro es de solo 2.376 kilómetros, aproximadamente la mitad del de Mercurio, que ya de por sí es pequeño comparado con los demás planetas del Sistema Solar. Además, su órbita está muy inclinada y achatada. Plutón se mueve más como un cometa que como un planeta tradicional. Aún así, Plutón no es un cometa, tiene forma esférica y, al igual que sus vecinos, posee satélites. Así que surge una pregunta interesante. ¿Cumple Plutón con los criterios que definen a un planeta? Para que un cuerpo celeste sea considerado un planeta, debe cumplir 3 condiciones: orbitar alrededor del Sol, tener suficiente gravedad para adoptar una forma esférica y haber limpiado su órbita de otros objetos. Plutón solo cumple las 2 primeras condiciones, por lo que desde 2006 hectáreas ha sido reclasificado como planeta enano. Actualmente, el Sistema Solar cuenta con 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, existen 5 planetas enanos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Plutón sigue despertando el interés de los científicos, en gran parte por su órbita caótica. Su trayectoria es muy inclinada comparada con la de los demás planetas y muestra perturbaciones en periodos relativamente cortos. Plutón tarda 248 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol, manteniéndose, en promedio, a unos 6.000 millones de kilómetros de distancia. Entre su perihelio y afelio hay una diferencia de 20 unidades astronómicas, lo que significa que durante aproximadamente 20 años de su órbita, Plutón se encuentra más cerca del Sol que Neptuno. Aunque se han realizado numerosas investigaciones, los científicos aún no han logrado determinar con certeza la causa de esta órbita caótica. Una de las teorías más aceptadas sugiere que Plutón fue atraído hacia su resonancia orbital por Neptuno durante la migración de este último hacia las regiones exteriores del Sistema Solar. Sin embargo, esta teoría no explica completamente la inclinación de la órbita de Plutón. En octubre de 2023, se realizó otro hallazgo sorprendente, un cráter volcánico, es decir, un volcán que emite hielo. Se estima que este volcán tiene el tamaño de un país como Chipre y habría entrado en erupción varias veces, liberando cúmulos de hielo suficientes para cubrir una ciudad como Los Ángeles. Este descubrimiento fue posible gracias a los datos de la sonda New Horizons, lanzada por la NASA en 2015 para estudiar Plutón y sus satélites. En julio de 2015, la sonda se acercó a solo 11.000 kilómetros de Plutón, lo que permitió descubrir el cráter Kilat, con una extensión de 44 kilómetros, probablemente formado por derrumbes asociados a erupciones y con una antigüedad de varios millones de años. Plutón revela así no solo intensa actividad sísmica, sino también una gran diversidad geológica. Se han identificado llanuras heladas, cordilleras de varios kilómetros de altura e incluso una región glaciar en forma de corazón de 2.000 kilómetros de ancho. Más allá de la órbita de Neptuno se encuentra el cinturón de Kuiper, una vasta región en forma de anillo que alberga casi 100.000 cuerpos helados de más de 100 kilómetros de diámetro y miles de millones de cometas. Este cinturón es más grande que el cinturón de asteroides, es 20 veces más ancho y entre 20.000 y 200.000 veces más masivo. Al igual que el cinturón de asteroides, está compuesto por restos de la formación del Sistema Solar. Sin embargo, mientras que el cinturón de asteroides solo cuenta con un planeta enano, Ceres, el cinturón de Kuiper incluye al menos a Plutón, Makemake y Haumea, aunque Eris no se considera parte de él. Los objetos que forman el cinturón de Kuiper están compuestos principalmente por compuestos volátiles congelados, como metano, amoníaco y agua. El primer objeto descubierto en esta región recibió el nombre de QB1 y fue hallado en 1992. Estudiar el cinturón de Kuiper es fundamental, no solo porque probablemente contiene pistas sobre cómo era el sistema solar primitivo, sino también porque se cree que es la fuente de los cometas de periodo corto. En otras palabras, funciona como un depósito natural para este tipo de cometas, mientras que la nube de Oort cumple un papel similar para los cometas de periodo largo.
Por estas razones, la misión New Horizons exploró el cinturón de Kuiper durante su sobrevuelo en 2019. A finales de mayo de 2023, los datos obtenidos fueron presentados en una conferencia científica, revelando hallazgos sorprendentes que incluso sugieren la posible existencia de un segundo cinturón de Kuiper. Sin embargo, los investigadores advierten que estas conclusiones son preliminares y aún deben tomarse como una hipótesis. En septiembre de 2023, astrofísicos japoneses realizaron otro descubrimiento relacionado con el cinturón de Kuiper, indicios de la presencia de un planeta mayor que los planetas enanos conocidos en esa región. Este planeta hipotético no se ha observado directamente, su existencia se deduce a partir de las órbitas inusuales y muy inclinadas de ciertos objetos del cinturón, lo que sugiere que están bajo la influencia gravitatoria de un cuerpo más masivo. Según las simulaciones, si este planeta existiera, tendría entre 1,5 y 3 veces la masa de la Tierra, con una inclinación orbital de unos 30 grados y una distancia al Sol de entre 250 y 500 unidades astronómicas. Cabe destacar que este posible planeta sería distinto al denominado noveno planeta que los científicos buscan más allá de Neptuno, cuya existencia también se propone para explicar ciertas órbitas del cinturón de Kuiper. Por ahora, ambas hipótesis siguen siendo objeto de debate y necesitan pruebas más concretas para ser aceptadas de manera general. Pero, ¿qué hay más allá del cinturón de Kuiper? Este cinturón no marca el final del sistema solar. Más allá, se postula la existencia de la nube de Oort, aunque nunca ha sido observada directamente. Se cree que ocupa una vasta región del espacio, que comienza en el borde exterior del cinturón de Kuiper, a unas 50 unidades astronómicas del Sol, y se extiende hasta aproximadamente un año luz, la distancia que la luz tarda en recorrer un año. Esta nube se dividiría en dos regiones, una nube externa de forma esférica y una nube interna con forma de toroide. Determinar los límites del sistema solar sigue siendo un tema fascinante y debatido en la comunidad astronómica, lo que demuestra que la frontera de nuestro sistema planetario no es un concepto fijo, sino que varía según los criterios utilizados. Una de las perspectivas más populares, basada en los históricos viajes de las sondas Voyager, considera la heliopausa como el límite del sistema solar. La heliopausa es la región donde el viento solar, una corriente de partículas energéticas emitidas por el Sol, es detenido por el medio interestelar. En 2013, la sonda Voyager 1 cruzó este límite, acercándose a unos 19.000 millones de kilómetros de la Tierra, marcando así la primera incursión humana en el espacio interestelar. Sin embargo, esta definición del límite del sistema solar se basa principalmente en la influencia electromagnética del Sol, no en su gravedad. Otra definición, respaldada por muchos astrónomos, considera la zona de influencia gravitatoria del Sol, extendiéndose hasta el borde exterior de la nube de Oort. Para imaginar la inmensidad del sistema solar, podemos reducirlo a escala. Si el Sol fuera una bola amarilla de 1 centímetro de diámetro, en lugar de sus 1,4 millones de kilómetros reales, la Tierra, 109 veces más pequeña, sería un grano de arena de 0,1 milímetro situado a 1 metro de distancia, equivalente a 150 millones de kilómetros o una unidad astronómica. En esta escala, Júpiter estaría a 5 metros, Neptuno a 30 metros y Plutón flotaría a unos 40 m, con el cinturón de Kuiper extendiéndose entre 30 y 55 metros. Incluso así, todavía no habríamos llegado al límite del sistema solar. La nube de Oort se extendería hasta unos 100 km del Sol en miniatura. Para ponerlo en perspectiva, Próxima Centauri, la estrella más cercana, estaría a 400 kilómetros de distancia. Este viaje nos muestra que nuestro sistema solar es complejo, pero no único. Hasta ahora, se han descubierto más de 3.200 estrellas con planetas en órbita, y se espera encontrar muchos más. Sin embargo, la configuración de nuestro sistema solar, con planetas rocosos cerca del Sol y gigantes gaseosos más alejados, parece rara en comparación con otros sistemas estudiados. Los científicos creen que esta disposición podría ser una feliz coincidencia, una combinación de azar que resultó ideal para la vida en la Tierra.